Vamos a recibir a nuestro invitado, ya lo tenemos en la línea telefónica. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y con él vamos a escuchar sobre el tema de la composición partidista y de género de los congresos estatales. Nos da muchísimo gusto tener al IMCO, tener a Manuel Guadarrama con nosotros, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes. Saludamos con muchísimo gusto y con gran interés de saber pues esto que ustedes ponen al servicio de quienes ingresan a la página del IMCO, de quienes están interesados en conocer pues esta conformación partidista y de género de los congresos estatales, sobre todo en el preámbulo de una elección donde se renovarán muchos de ellos. Sí, hola, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. En efecto, presentamos este informe legislativo 2021, en el cual analizamos, por un lado, la composición partidista y, por el otro lado, la composición en materia de paridad de género. Si recordará también el auditorio que pues se introdujo en el año 2014 la obligación a todos los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas a congresistas federales, pero también locales. Esto obviamente pues ya venía con un antecedente previo en el que se habían también establecido esta obligación. Sin embargo, pues se le podía dar la vuelta de forma que también el suplente fuera de otro sector. Y pues bueno, con esta regla llegamos a 2016, en el cual la composición en materia de género en los congresos tenía un 38% de mujeres contra un 62% de los hombres. Sin embargo, una buena noticia es que para 2021 tenemos pues la paridad ideal, 50% de mujeres y 50% de hombres dentro de los congresos locales. Ahora, no todos los congresos locales tienen pues esta misma paridad de 50-50. En el caso de Morelos, es el congreso que más paridad de género tiene, o pues inclusive, digamos, no, ya no un tema paritario, sino el 70% de sus legisladoras son mujeres. Coahuila ocupa el tercer lugar, el 60% de sus legisladoras son mujeres, y en el otro extremo tenemos a congresos como el de Nayarit, que tiene 37% de ocupación por parte de diputadas. Esto pues también se ve reflejado en cómo se están llegando a los congresos las diputadas. Solamente un 47% fue electa, digamos, por el principio de mayoría relativa, es decir, por el voto de las personas, mientras que un 55% llegó a través de la representación proporcional. Esto es un poco el panorama en materia de paridad de género. ¿Qué encontramos en materia de la composición partidista? Encontramos que pues hay mayoría absoluta en los congresos de 10 estados. Uno de ellos es Coahuila, en donde pertenece también el mismo partido en el gobierno a la mayoría que se tiene en el Congreso. El gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene también una mayoría del 64% en el Congreso del Estado. Sin embargo, realmente, ¿por qué nos interesaría saber cómo está la composición partidista? Además de que pues también sabemos que no solamente aprueban leyes y reformas los congresos, son muy importantes porque se requiere de al menos la mitad más uno de los congresos locales para la aprobación o rechazo de las reformas constitucionales, además de otra serie de funciones que tienen los congresos, como la evaluación de los perfiles de los funcionarios, como aprobar también o rechazar las cuentas públicas, aprobar el presupuesto, etcétera. En materia de las reformas constitucionales, vemos que ningún partido por sí solo tiene la mayoría absoluta en 17 congresos estatales, que son los que se requerirían para pasar una reforma constitucional. Esto quiere decir que actualmente
pues todos los partidos en los congresos han tenido que formar alianzas, y en este sentido Morena es la primer minoría en 21 congresos estatales. ¿Qué quiere decir que sean la primer minoría? Que corresponde a la fuerza política que cuenta con el mayor número de legisladores, pero que no logra obtener por sí misma una mayoría para aprobar pues la gran parte de los asuntos que le llegan a los congresos. De actuar obviamente en alianza, como se ha hecho también a nivel federal, el partido de Morena, junto con el Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Solidario, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de Nueva Alianza, tendrían 19 congresos pues justamente en esta alianza, y que sí les da para pues aprobar las reformas constitucionales que se presenten. Por otro lado, la alianza de el PAN, el PRI, el PRD, incluyendo la Movimiento Ciudadano, se tendrían únicamente 12 congresos, que pues no son suficientes para pasar las reformas constitucionales. Uh-huh. Pues qué interesante esto, pero finalmente en la numeralia tendría que anexarse un trabajo de la de la cualidad y la calificación que pudieran tener los congresos conformados de esta manera. Realmente, ¿qué ha venido a aportar la presencia de la mujer, independientemente de cubrir con cuotas y de establecer entonces la equidad de género en la conformación de los congresos? Así es. Desafortunadamente, uno de los hallazgos que vimos nosotros en este informe legislativo es que las mujeres ya tienen los asientos en los congresos, pero no tienen el poder. ¿Y a qué nos referimos con esto? En que justamente en aquellos puestos claves al interior de los congresos, no solamente en la composición de género general del Congreso, vemos que hay comisiones obviamente más importantes que otras, aquellas que tienen un manejo diverso de temas en materia de gobernación, en materia de finanzas públicas, de presupuesto, de también lo que se maneja a través de la fiscalización, también las comisiones de Hacienda, pues obviamente tienen un papel, digamos, significativamente más relevante que otras comisiones en donde la temática que se aborda es mucho más reducida. E igualmente están los órganos de gobierno de los congresos, es decir, en donde se toman las decisiones, en donde se establece la agenda política, los acuerdos, en donde se decide qué orden se va a presentar para el desahogo legislativo de las iniciativas, de los puntos de acuerdo, qué se tratará en cada sesión del Congreso. Esto se ve pues por un lado en la Junta de Coordinación Política y la conducción de las sesiones en las mesas directivas. Y en este sentido vemos que pues en efecto no hay paridad de género en estos órganos de los congresos. Tan solo el 25% de las juntas de coordinación política son ocupadas por mujeres. Pues realmente nos indica de que no existe una paridad de género, y lo mismo sucede en otras comisiones, como decía la Comisión de Presupuesto, de Fiscalización, de Hacienda o de Gobernación, en donde pues tienen una ocupación por parte de las mujeres de 25, 34, 38 y 44%. Entonces, en este sentido, pues vemos que esta composición y esta situación paritaria no se traslada al funcionamiento todavía interno de los congresos. Manuel, buenos días. Te saluda Manuel Cerrato. Te hago dos preguntas también para que luego no nos coma tanto el tiempo. La primera, en esto que mencionas de la paridad de género, me parece fundamental. Que si bien hay congresos que tienen mujeres en las distintas bancadas, pues no necesariamente en puestos clave, sobre todo en las comisiones. Y quisiera preguntarte qué tanto de simulación hay en eso desde la propia designación de candidatos por parte de los partidos, que también se distribuyen las cuotas de género en los diferentes distritos, por ejemplo, hablando de diputaciones, y a final de cuentas, pues hay ocasiones donde por tener que ser mujer la candidata en un distrito, pues posiblemente van configurando su estrategia política con base en las posibilidades de triunfo que tenga. Entonces, no sé qué tanto de simulación pueda haber en las cuotas de género desde la designación de candidatos. Y por otro lado,
siguen siendo los partidos políticos pues la vía primordial para llegar a los congresos. ¿Qué se tendría que hacer para que también por la vía independiente pudiera haber más diputados en las legislaciones estatales y que entonces no siga habiendo esta hegemonía también de la partidocracia? Claro, Manuel, con gusto. Pues mira, tenemos también que, en efecto, como mencionas, la paridad de género no es la misma, incluyendo también cada uno de los partidos políticos. Uh-huh. Morena es el partido que tiene la mayor representación por parte de mujeres a nivel de congresos locales. El 53% de sus legisladores locales son mujeres, quiere decir 212 diputadas contra 190 hombres. Pero el segundo partido con mayor representación por parte de las mujeres es el PRI, tiene 90 diputadas en comparación con solamente 84 hombres. Lo mismo también sucede con los diputados independientes, que a pesar de no ser un grupo coordinado como los partidos políticos, tienen el 52% de ocupación por parte de diputadas, contra pues solamente 19 hombres que son diputados independientes. Ahora, en materia sustantiva, y justamente en relación a esta pregunta que hace sobre la simulación, pues ya no son los mismos partidos. El partido que tiene la mayor cantidad de puestos clave ocupados por parte de las mujeres es Movimiento Ciudadano, con 63%, en segundo lugar Morena, con 49%, y el PRI también con 47%. Entonces, pues bueno, sigue siendo justo un tema que se tiene que abordar por parte de los partidos políticos. Como decía al inicio también, afortunadamente esta regla de paridad de género pues quedó bastante blindada, en el sentido de que anteriormente se dieron casos desafortunados como el de las Juanitas, también en el Congreso de Chiapas, en donde pues fueron elegidas y postuladas diputadas, y una vez entrando en funciones entraba su suplente, tenía licencia y entraba su suplente, sí, que era pues del género opuesto, que eran hombres. Entonces eso quedó prohibido también por parte de la legislación. Tanto el candidato como su suplente tendrán que ser del mismo sexo, y pues eso garantiza un poco que tengamos, al menos a la llegada de los diputados y diputadas, esta paridad o pues una relación bastante cercana. Uh-huh. En relación a la otra pregunta sobre cómo fortalecer también este sistema democrático, y si bien ya tenemos cierta pluralidad en la composición de los partidos y de los congresos, sin duda existen pues todavía obstáculos importantes. Una de las propuestas que hacemos en este informe es que se estandaricen las leyes electorales de tal forma que las firmas necesarias para el registro de las candidaturas independientes coincida con los requerimientos a nivel federal que se piden tanto para senadurías como para diputaciones. Hemos encontrado algunos estados en los cuales pues el porcentaje y los requisitos para ser candidato independiente son muy superiores inclusive al estándar federal. Y también en este sentido sería necesaria establecer una reforma a las leyes orgánicas de los congresos, que son las leyes que gobiernan el funcionamiento interno de estas instituciones legislativas, para que en los órganos de gobierno y en las comisiones ordinarias que mencionaba, y sobre todo estas que pues consideramos son puestos clave al interior del Congreso, sean ocupadas también por mujeres, al menos por la mitad del periodo legislativo. Manuel, te saludo con gusto, Arturo González. Nos quedan 2 minutos y medio, y quiero preguntarte si para el tema de la representación de partidos en los congresos, eliminar la figura de los pluris no sería un retroceso en ese sentido. Claro, en este sentido, Arturo, sí, la figura de la diputación plurinominal, pues precisamente era para garantizar que aquellas minorías también estuvieran representadas, y que un partido pues no tuviera toda la mayor cantidad de votos, es decir, que no solamente se conformaran mayorías absolutas, sino que prácticamente pues el Congreso pertenezca a un solo partido. En este sentido, pues se han ido reduciendo algunos puestos
que tenían los diputados a nivel local. Es decir, está el caso, por ejemplo, de Morelos, donde de 28 legisladores quedaron 20 a través de una reforma constitucional, y que se han ido reduciendo estos espacios legislativos en los congresos locales. Sin embargo, esta regla de representación plurinominal tiene el propósito, y aquí se ve en la actual conformación de los congresos estatales, de que también aquellos grupos minoritarios, aquellos partidos políticos minoritarios tengan una voz y una representación. No solamente están estos partidos nacionales, los 8 partidos típicos nacionales, sino también existen 12 partidos actualmente que no tienen registro nacional, pero que tienen al menos a 42 congresistas en sus congresos, y obviamente muchos de ellos pues defenderán causas legítimas y locales de sus comunidades y de su población. Bien, pues agradecemos muchísimo la presencia de Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, por su presencia, y este es un tema al que estaremos dándole, por supuesto, siempre seguimiento, y bueno, con todos los datos que ustedes nos ofrecen a través de la página es mucho más sencillo. Muchísimas gracias, Manuel, por estar. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Son las 8:08, tiempo de pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.